Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia a la Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buena noche. Les damos la más cordial bienvenida a este subprograma. Nosotros conversamos. Un gusto nuevamente que se encuentren con nosotros en este programa que está preparado especialmente para ustedes. Hoy, como siempre, tenemos la oportunidad de que las líneas están abiertas para su servicio y para que también estén platicando con nosotros, llamándonos al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. El tema de hoy vamos a continuar hablando de lo que es la intolerancia religiosa y vamos también a continuar hablando de este tema que mencionamos es muy importante, ya que a todos pues de alguna manera pues nos afecta. Nos afecta porque se violan nuestros derechos, nos afecta porque se violan nuestras libertades y hasta nuestra integridad física se ve afectada. ¿Todo por qué? Por el fanatismo religioso, que es promovido, pues en este caso decimos nosotros, principalmente por la Iglesia Católica. Entonces vamos a, de alguna manera, a platicar de esto y quiero presentar en esta noche también a los panelistas que hoy me acompañan en esta noche. Principalmente o primeramente quiero presentar a Ceci en esta noche que nos da la bienvenida. Dios te Padre, hermano César, y bueno, como siempre es un honor estar aquí compartiendo la mesa y micrófonos aquí con ustedes, mis hermanos. Y bueno, deseamos que el programa de hoy, ¿verdad?, sea para cada uno de ustedes que los están escuchando, que les llegue, ¿verdad? Y no nada más, que se acuerden que no nada más estamos hablando por hablar, sino tenemos aquí lo que es para que verifiquen, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando de los testimonios. Está nuestra hermana Raquel que nos está acompañando hoy. Están por televisión, revistas. Toda esta información está basada en información pues que viene alrededor del mundo. Así es. Mire, como ya lo bien tú lo mencionaste, hoy tenemos a Raquel que le invitamos para el programa, ya que ella tuvo la oportunidad de estar presente en Silao, Guanajuato, en la reunión de misioneros que se hizo en aquel lugar. Bienvenida al programa. Al Señor, me llamo Raquel Luis y yo fui una de las jóvenes que también fue a Silao representando a Estados Unidos. Así es, bueno, y ella estará con nosotros todo el programa para que comentemos de esto y de los casos precisamente de intolerancia religiosa que se vivieron aquí en Silao durante, bueno, desde antes de que estaba construyendo el templo y también en los días donde estuvo pues la visita del Papa Benedicto XVI allá en aquellos lugares. Nos acompaña también esta noche Isaías, bienvenido al programa. Dios te Padre César, es un placer estar aquí con ustedes. Asimismo, también les mando un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través de la internet. Siempre, pues el tiempo que ustedes nos brindan es muy, muy valioso para nosotros. Por lo mismo, tratamos siempre de traer información, pues aparte de que sea de su agrado, que sea también, constructiva, ¿verdad? Porque la información que aquí se da no queremos que sea parcial, sino que sea imparcial. No solamente queremos hablar de aquí para allá, sino también queremos escuchar sus comentarios, sus puntos de vista. Es por eso que este programa también se abre a la opinión pública, porque no es algo de que no demos la oportunidad, no, sí damos la oportunidad, siempre y cuando, como lo hemos comentado en ocasiones anteriores, no se salgan del tema, traigan sus opiniones, díganlas con toda la libertad, pero siempre y cuando estemos dentro del núcleo, dentro del contexto que estamos llevando sobre la mesa, César. Entonces, es la invitación. Este es su programa, ustedes son los jueces, ustedes dicen, y estamos aquí para servirles. Así es. Bueno, también nos acompaña nuestro hermano Aarón, bienvenido al programa. Dios le pague, hermano César, la paz del Señor a cada uno de mis hermanos, ¿verdad?, que nos acompañan en esta noche. Y Amén. muy buenas noches a cada uno de los radioescuchas, ¿verdad?, que también
pues no son partícipes de nuestra fe, pero que nos regalan su tiempo en esta noche. Es muy importante para nosotros contar con su presencia, contar con su atención y mucho también, ¿verdad?, contar con su participación vía telefónica, porque el tema que vamos a desarrollar, a mí personalmente, ¿verdad?, me parece muy importante porque habla de algo que en pleno siglo XX, a estas alturas de que transcurre el mundo con tanto desarrollo tecnológico, tanto desarrollo social, seguimos metidos todavía en la ignorancia, digámoslo así, pues, ¿por qué no decirlo, verdad? En algunos lugares en aquel país de México. Es un gusto acompañarlos. Así es. Y como usted lo mencionaba, pues no es extraño ver cómo en tiempos pasados, siglos pasados, pues acontecían todas estas cosas. Pero hoy, en pleno siglo XX, siglo donde estamos viendo estas situaciones, donde estamos viendo cómo, aunque pase el tiempo, pasan los años, pasan los siglos, estos actos se siguen mencionando, se siguen de alguna manera pues volviendo a repetirse. Así es. Y es algo muy triste, muy lamentable. Claro. Pero bueno, eso vamos a platicar el día de hoy, a continuar, mejor dicho. Pero antes de iniciar nuestro tema, como siempre quiero mencionar que el programa que estamos hoy transmitiendo para ustedes es un programa completamente en vivo, que lo transmitimos localmente aquí en el 900 AM de Radio Cali, aquí en la zona metropolitana de Los Ángeles, o también otra vez nos están escuchando o nos pueden sintonizar a través de la internet en www.nosotrosconversamos.com o en nuestra página también de ldmusa.org. Entran y dan clic donde dice radio, o también nos pueden sintonizar visitando nuestro portal de Facebook, nuestra página de Facebook con el nombre de Nosotros Conversamos. Ahí estamos en el en vivo, el enlace directo también para ustedes que nos sintonizan. O también nos pueden seguir a través de Twitter en @nconversamos. Y también si nos quieren escuchar o escribir a nuestros correos electrónicos son los siguientes: radio nosotros conversamos @hotmail.com y nosotros conversamos en yahoo.com. Estos son nuestros correos electrónicos y ya sea que quieran conectarse con nosotros vía internet localmente o escribirnos, sea por Facebook, Twitter o nuestros correos electrónicos, son bienvenidos sus comentarios. Y nuevamente el teléfono para su servicio es área 714-602-8354. Y bueno, quiero mandar saludos a las personas que ya están conectadas con nosotros y que localmente también nos escuchan. Quiero mencionar que está Rosa Juárez, nos dice que le gusta nuestro programa. También Jani Silva comentó nuestro programa y dice: felicidades, Dios los bendiga desde Monterrey. También un saludo para Noemí Gutiérrez desde Guadalajara, que continuamente nos escucha. Y también para Jael Padilla, que nos escucha desde Honduras. Bueno, estas son las personas que también pues, continuamente nos sintonizan. Y a todas las personas que están conectándose con nosotros, les mandamos un saludo también a cada una de ellas. Y quédense con nosotros, este programa les prometemos que será muy interesante. Para las personas también que no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos el día de ayer, platicábamos qué es intolerancia religiosa. Y poníamos un ejemplo pues muy sencillo de comprender. Cuando en ocasiones hay una persona que sea nuestro trabajo en la escuela, nuestro vecino, nuestro conocido, que de alguna manera pues no somos familiares no tenemos una relación estrecha de amistad, sino que al contrario, por alguna razón esa persona pues nos disgusta, nos es indiferente o hasta nos molesta su presencia. Y de alguna manera cuando estamos envueltos a convivir forzosamente con ella, sea por trabajo, escuela, otra situación, decimos, bueno, esta persona pues no me simpatiza, esta persona pues no, de alguna manera no me agrada su presencia, pero de alguna forma tengo que convivir con ella, por trabajo, decimos por escuela, por otras razones, pero hasta ahí decimos, pues es tolerable, porque aunque esa persona no es de mi agrado y no quisiera que estuviera conmigo en ciertos momentos, pero me tengo que aguantar porque las situaciones me obligan a estar con ella. Pero mientras exista pues podemos decir un respeto todavía, porque aunque no me agrada esa persona, de alguna manera, pues me mantengo indiferente, ignorándola quizás, pero hasta ahí. Pero ¿qué pasa cuando eso ya no es solamente el ignorar? Ya no es solamente el que yo digo, bueno, esa persona no la puedo ver, o pues no me gustaría que estuviera aquí, pero la tolero. Cuando ya deja de ser tolerada y se vuelve ahora sí a lo que decimos intolerable. Ya no solamente me es indiferente,
Ya no solamente yo digo, de alguna forma, pues no quisiera que estuviera aquí, sino que ya hablando de lo que decimos nosotros de la intolerancia religiosa, por el solo hecho de que esa persona no comparte lo que yo creo, por el solo hecho de que esa persona no comparte lo que yo pienso, lo que me han enseñado, lo que creo, lo que practico, por esa razón, esa persona para mí merece un trato pues despreciable. Para mí esa persona no merece un trato digno. Para mí esa persona incluso hasta merece que sea castigada, o incluso ha sido tanto el fanatismo que yo digo, esas personas no merecen vivir, y en ocasiones se les ha considerado peor que animales. Todo por un fanatismo tonto, un fanatismo ciego, que digo, por el solo hecho de que no comparten mis ideas. Entonces ya deja de ser una tolerancia a convertirse precisamente en eso, en una intolerancia, que no puedo soportar yo que otra persona no comparta mi fe, que otra persona no comparta mis ideas. Y como no las comparte, eso lo alimenta a alguien, que en este caso son los sacerdotes, alimentan ese odio en las personas que no comparten la fe católica. Y no solamente comparten o infunden ese odio, ese coraje, sino que solamente no es solamente un sentimiento que se queda en las personas, sino que va a que ese sentimiento tenga sus consecuencias. ¿De qué manera? Pues usando la violencia, y decimos nosotros llegando incluso hasta la muerte. Eso es la intolerancia La religiosa. intolerancia, César, hay que recordar que no es algo nuevo. La intolerancia incluso la podemos encontrar hasta en las Escrituras, en tiempos de los profetas, pasando por nuestro Señor Jesucristo, e incluso con los apóstoles, ¿verdad? Que ellos traían una palabra que vamos a decir, hablando categóricamente, los grupos religiosos de aquellos tiempos no toleraban. Y no solamente no toleraban, sino que acordémonos que cuando el Señor Jesucristo estaba, ¿verdad?, delante del pueblo, no empezó a gritar el pueblo, crucifíquenle, sino empezó a gritar uno de los cabecillas, uno de los sumos sacerdotes, uno de los fariseos. Y es así como tú lo decías, como se infunde y crea vamos a decir, el efecto de intolerancia proviene de fanatismo. Cuando nosotros hablamos de intolerancia religiosa, automáticamente, siempre nuestra mente, por cuanto estoy hablando de aquellos tiempos del Señor Jesucristo, siempre nuestra mente se va a aquellos lugares del Medio Oriente, en donde ha habido un número interminable de muertes, persecuciones, injusticias, agresiones, torturas y la total negación de los derechos y libertades civiles. A causa de esto, que conocemos como la intolerancia religiosa, porque esta es un incitamiento, como tú ya lo mencionabas. Vamos a hablar un poco imparcialmente, sin estar ahorita, sin señalar todavía específicamente, aunque el tema nos va a llevar ahí, pero esto es un incitamiento al odio, al atropello, al abuso y al total desconocimiento de los derechos y libertades, aun y cuando están dentro de la constitución de países, y no solamente dentro de la constitución de países, sino aun y cuando está en la Carta Magna de las Naciones Unidas, que fue reconocido la libertad religiosa desde 1988, cuando ya quedó instituida dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Pero como el fanatismo siempre ha existido, da como producto lo que acabamos de mencionar, el total abuso y el total desconocimiento de los derechos y las libertades de cada ciudadano actuando como cristiano. Entonces, eso es lo que en realidad trae la intolerancia religiosa. Y una de las cosas en las que consiste la intolerancia religiosa es el considerar a las demás creencias como anómalas, o como fuera de lugar, o como heréticas, por tan solo no afinar con las vías y al no reconocer la pluralidad. Porque hoy en día, si algo existe en pluralidad, es la diversidad de creencias. Es imposible que vivamos en tiempos pasados en donde todavía esto era algo aceptable hasta cierto punto, porque estamos hablando de que incluso hasta el racismo ya fue abolido,
La intolerancia religiosa, ¿por qué no? Porque sigue siendo una incitación. Entonces, este es uno de los factores que, al no reconocer la pluralidad y la diversidad del mundo en que vivimos, esto es lo que trae la intolerancia religiosa. Otro factor problema es cuando mi forma de creer no la interpreto como personal o interna, sino que quiero involucrar a terceros o al mundo exterior que no desean participar de mis creencias religiosas. Es cuando da producto la intolerancia religiosa. Entonces, es de lo que venimos hablando, como alguien que no acepta la pluralidad y diversidad de creencias, por fuerza mayor, como en todos los canons que la Iglesia Católica ha inventado, siempre al final trae una línea. Y el que no acepte esto como revelación divina, el tal sea hereje. Y vuelvo a repetir, uno de los factores problemas es que esas doctrinas aceptan o no, más bien toman a las demás creencias como heréticas. Así es, hermano, y no nada más sea hereje, sea maldito. O sea, a fuerzas uno tiene que creer en lo que es los dogmas y todos los inventos, porque esto que son de la Iglesia Católica, y es un poco ridículo que ya ahorita en el siglo que estamos ya pasando todo lo que ha pasado, ¿verdad? A través de la historia se ha visto mucho eso como las persecuciones, todo esto, y sigue cayendo en el mismo tema. Mas, sin embargo, ¿por qué no podemos, ¿verdad? Todos como entender que hay diferencias, entender que hay diferentes religiones. Y muchos, déjame decirle, hermano, que mucha gente dicen que sí entienden, dicen que lo aceptan, que está bien. Mas, sin embargo, a través del tiempo se mira que en realidad no. A fuerza la iglesia, especialmente la iglesia católica, quieren poner lo que es su religión, quieren poner sus mismos dogmas, sus mismos leyes e invenciones que han hecho a través del tiempo. Y en realidad se nos hace injusto que la gente se sienta, ¿verdad?, ellos mismos inseguros de su religión o se sientan atacados otra vez, o tal vez no atacados, pero como si su religión no es semejante a la de la Iglesia Católica, no se sienten como siendo parte de una religión en realidad, porque la gran diferencia y por el gran sistema que la Iglesia Católica ha puesto hacia las demás religiones, que la Iglesia Católica es la verdadera y que la Iglesia Católica es la única que en realidad tiene de Dios. Sí, pues hablando acerca de lo mismo, yo quisiera hacer énfasis en un punto muy importante, ¿verdad? Que da pie a este tipo de situaciones, que da pie a que se manifieste esta intolerancia. Y esto proviene más que nada, es por la ignorancia. La ignorancia es la que da pie a este tipo de situaciones. Cuando una persona no tiene el más elemental conocimiento, la más elemental instrucción, hablando en cuestiones, en conocimientos humanos, en conocimientos sociales, pues se da, ¿verdad?, inmediatamente este tipo de fanatismo. El fanatismo no es otra cosa, ¿verdad?, que la cerrazón, el cerrar la mente de cualquier individuo al razonamiento común para poder darnos a entender, ¿verdad?, cada uno de nosotros, que cada persona es libre como individuo, como ser humano, a profesar y a creer lo que él quiera, independientemente si esto fuera una creencia religiosa. Pero aquí estamos hablando exactamente de la intolerancia religiosa. Y yo, hablando como mexicano, muy lastimosamente, nos hemos dado cuenta que en México esto ha florecido a decirlo claramente, desde tiempos de la Santa Inquisición, a causa de lo que yo les decía en un principio, a causa de la ignorancia del pueblo mexicano. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ha fundamentado sus creencias, ha fundamentado sus enseñanzas en puros, digámoslo así claramente, dogmas, en puras leyes impuestas por medio del miedo, por medio del atemorizamiento hacia las personas. Les han metido estas creencias, digámoslo así, a fuerzas. Entonces, este tipo de situaciones no hacen más que crear este ambiente de peligro, este ambiente de intolerancia, este ambiente de violencia que se da
vuelvo y repito, por causa de la ignorancia que existe en nuestro país. Porque claramente ya lo decía el hermano Isaías, vamos a ir entrando en esta plática al tema, ¿verdad?, que queremos abarcar ciertamente, la intolerancia religiosa directamente manifestada en aquel país de México, donde pues lo hemos estado viendo, digo, desde hace 500 años que el país fue conquistado por los españoles. Y yo quiero decir, César, quiero decir bíblicamente quiénes son los incitadores precisamente a esta intolerancia religiosa. A todos aquellos que nos escuchan, ustedes se pueden dar cuenta que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, en el versículo 17, ahí nos habla y nos dice, entonces levantándose el sumo sacerdote, quiero hacer una pauta en esto, porque estos sacerdotes son los mismos los que hoy en día, César, siguen haciendo lo que nosotros estamos leyendo de hace más de 2000 años. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Pero quiero decir que no solamente se llenaron de celos, está bien. Cuando alguien viene y hay un debate aquí, vamos a decir a alguien que nos habla, hay un debate y tocamos un punto bíblico, y en ese punto bíblico o en ese debate me derrota, claro que yo me voy a sentir celoso, incluso voy a tener un poco de coraje. Pero ellos no solamente se llenaron de celos, sino que dice que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Y no solamente a los apóstoles, sino que más adelante en el versículo 8, en de los mismos hechos, nos dice que hubo una persecución a la iglesia en aquellos días y no solamente una persecución, sino que se asolaba a la iglesia. Y para que se ilustren los que nos están escuchando, nada más vámonos un poquito a 1930, 1933, 34, cuando fue el antisemitismo, o sea, la persecución que hubo en contra de los judíos. ¿Cuánta persecución, cuánto odio, cuánta ira? ¿Cómo fueron ellos perseguidos? ¿Cómo fueron muertos? ¿Cómo fueron desmembrados? ¿Cómo fueron quemados? ¿A causa de qué? A causa de un fanatismo, a causa de un odio incitado, porque históricamente les podemos comprobar que la Iglesia Católica, no les podemos, sino hemos comprobado que la Iglesia Católica tuvo todo que ver allí, no mucho, sino todo que ver. Entonces, esto mismo que hacían en aquel tiempo, hoy lo siguen haciendo, aunque ya de una manera voy a utilizar la palabra Más sofisticada, suave. aunque no es cierto, pero de una palabra más sofisticada, porque si hablamos de 1926 a 1929, cuando fue la Guerra Cristera, ¿quiénes fueron los que pelearon la Guerra Cristera? No, y no fueron los sacerdotes, fueron los miembros de la Iglesia Católica incitados por los sacerdotes. Y Así fíjate es. que hablando de eso, en estos días en México se va a estrenar un documental, una película que se llama La Cristiada. Aparentemente dicen ellos que es la verdadera historia de la Guerra Cristera, pero en realidad no es así. En realidad ellos ponen a los cristeros como los mártires y al gobierno como el opresor, como el que en realidad tuvo la Como el culpa, tirano. cuando en realidad fue al revés. Los cristeros pelearon contra el gobierno porque alguien precisamente ya les había precisamente metido en la cabeza de que el gobierno era el responsable del cierre de los templos, cuando había sido al revés, o sea, todo venía de manos de la Iglesia Católica. Pero decimos, eso hoy quieren dar otra cara. Decimos, y precisamente en estos días se va a estrenar en México este documental que se llama La Cristiada. Pero vemos, esos acontecimientos han venido pasando desde hace mucho tiempo. También el día de ayer platicábamos acerca de ya unos más actuales y platicábamos, por ejemplo, que en la década de los 70 y que quedó registrado en el libro de El Ecumenismo, escrito por Luis Rodríguez, de varios linchamientos que querían hacer y de varias personas que querían quemar vivas. Y platicábamos el día de ayer también sobre eso, de cómo los amarraron en los postes como si fueran hogueras y si no fuera porque ya ni siquiera la policía, el ejército tuvo que rescatarlos. Entonces estamos viendo de todo eso. Después platicamos también acerca de algo ya, decimos nosotros, ya actual, totalmente reciente, que era la intolerancia religiosa que se vivió en el mes de febrero y que todavía se sigue viviendo, pero que estuvo en su apogeo en el mes de febrero a causa
del cambio de vialidad o del cambio que se propuso a la ciudad por el cambio de sentido en dos calles que van o que están relativamente cerca del templo, una que corre enfrente y una mano derecha. Eso produjo realmente también muchos enfrentamientos y de hecho cuando estuvimos nosotros allá y a mí me tocó ver precisamente ese día, entre otros días que primero empezaron con la negación de vender a los hermanos y que después se arrepintieron porque vieron que ya no había negocio para ellos y que después empezaron a andar diciendo que había sido un malentendido y que no sé qué. Bueno, No, y la negación la exteriorizaron, César, haciendo anuncios o a- haciendo letreros que los ponían en las tiendas de los mismos, personas que eran incitadas por los sacerdotes a no vender sí, a los miembros del... así lo decía, aquí no se vende a los miembros de la iglesia la luz del mundo. así es. Entonces, no es que solamente lo sentían, ni lo expresaban, sino que lo exteriorizaban ya de una manera ilustrada. Ver ayer nos comentaba que cuando ella llegó, pues todavía no ponían esos letreros. Y ella pues nos platicaba su testimonio de cómo ella sufrió ese desprecio y que al estar nosotros en Guadalajara para celebrar el aniversario del nacimiento del apóstol de Jesucristo, pues ella le tocó ser partícipe de ese rechazo. Aún no colocaban muchos sus letreros, hasta ya después, cuando ya empezaron a llegar los hermanos de otros lugares, fue cuando en realidad pusieron toda esa clase de anuncios. Pero al ver que también esa membresía que esperaban ellos para enriquecerse, no entraba esa ganancia, pues se arrepintieron y les empezaron a pedir disculpas. Pero hoy vamos a platicar también acerca de otro acontecimiento. Como ya les habíamos dicho, se encuentra con nosotros Raquel, que también estuvo precisamente en ese lugar de Silao, en Guanajuato. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, muchos piensan que fue coincidencia, otros dicen que fue a propósito, pero precisamente en Guanajuato está un lugar muy, pues incluso se le conoce pues como turístico también, ¿por qué no decirlo? Que es el Cerro del Cubilete. Ahí está un templo y está lo que se llama como el famoso Cristo Rey, una estatua de, pues, de lo que ellos dicen que es el Señor, pero de un tamaño pues grande, ¿verdad? Que está en lo alto y que pues, se ve mucho. Pues precisamente en, en el año 2009, 2008, cuando se propuso hacer un templo en ese lugar, la gente precisamente todavía no, hoy ya está el templo y se le conoce como la Torre de la Fe, pero en aquel tiempo pues mencionan los que estaban ahí de encargados de ministros que había intolerancia religiosa de parte de los vecinos que estaban ahí en ese lugar. En primer lugar dice que cuando llegaron a, a ese lugar empezaron a decirles que no podían construir ahí ningún templo y mucho menos de la iglesia de la luz del mundo. Esto que yo estoy diciendo salió publicado en diferentes medios de comunicación y que últimamente salió también publicado en la revista Proceso del 19 de febrero de este año 2012, en la cual también vemos cómo ahí se da testimonio y también ellos pusieron como encabezado, como título que dice tensión entre católicos y los de la luz del mundo. En esto vemos claramente cómo ellos le decían que no podían ellos construir un templo y decían en realidad que ellos, que en realidad el terreno había sido comprado por el apóstol de Jesucristo y que estaban en un país libre, que de manera pues ellos tenían la libertad de construir porque estaban haciendo todo como la ley lo permite. Pero sin en cambio dice que movidos por los sacerdotes empezaron a repartir unos volantes, unos folletos en los cuales se manifestaba lo siguiente. Y en una entrevista que le hicieron a dos ministros, al pastor evangelista Gilberto García Granados y también a otro ministro, Isaías Gutiérrez Munguía, dice que le preguntaron a ellos de cómo estaba esa situación y él mencionó, nos trajeron unos volantes que repartió un sacerdote católico que decía, católico, cuida tu fe, no abandones la herencia de tus padres, porque aquí está una secta llamada la luz del mundo. No te acerques a ellos, ni le recibas, defiende tu fe. Eso era cuando de alguna manera el templo estaba en construcción, el templo que hoy se conoce como la Torre de la Fe. La Y, monumental Torre de la Fe. y ahí precisamente, de alguna forma, al estar ellos, dice que después no solamente con eso, él le dijo que no se iban a ir a ningún lado, porque en realidad no estaban haciéndole daño a nadie y no estaban perjudicando a nadie. Pero en realidad los que vieron como competencia
para el Cristo Rey no fue la iglesia, sino fueron los católicos que creyeron Fue la feligresía. que precisamente, que ya obviamente, porque el Cristo Rey es reconocido y podemos decir incluso hasta considero como sitio turístico, pero decían ellos que en realidad ellos no se iban a ir de ese lugar. Pero a como se le respondió eso, dice que empezaron ellos, que hubo lugares donde les quebraron los vidrios, les incendiaron los pastizales y que les dijeron que si no iban de ahí, la cosa se iba a poner peor. Entonces, lo que, lo que pasó después, vemos claramente cómo salió también en noticias que ellos querían, primeramente decían que ahí iba a ser el templo, o que ahí es donde se iba a reunir el Papa en su visita. ¿Me permite? Sí. Cuando nosotros fuimos para allá, el primer día, el 22, ellos estaban diciendo, los mandaron a decir que si no, cubriéramos la torre para cuando iba a venir el Papa, que la iban a tumbar, que iban a mandar a la policía y que no sé qué. Y la cosa es que los dijeron, empezaron a decirlos, gente, los periódicos allá estaban diciendo que los hermanos de la Iglesia de la Luz del Mundo estaban aquí para ver el Papa, cuando no era cierto. Que la iglesia de Silao se estaba reuniendo para ver el Papa, que ahí se iba a hacer la congregación, cuando era pura mentira. Y por eso los hermanos pusieron un letrero ahí que decía, aquí no somos católicos romanos, sino la Iglesia de la Luz del Mundo. Y en eso, un día antes de que él viniera, Mira, Raquel, si quieres, esto que nos estás comentando es muy interesante, pero tenemos que ir ahorita a la identificación del programa y ahorita que regresemos de la misma para que nos cuentes bien con todo eso que estás diciendo tú, para que la gente vea, porque a veces piensan que son mentiras nuestras, pero tú estuviste ahí, ujú, tú vistes, decían, ¿por qué vamos a cubrir la torre? O sea, ¿por qué no cubrían ellos el Cristo Rey? ¿O por qué no sí. cubrían otras cosas? Pero hay mucho que hablar de esto, pero vamos a oír la identificación en nuestro programa para que las personas escuchen las direcciones aquí localmente en Los Ángeles y regresamos en un momento. Estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos con ustedes en este su programa. Nosotros conversamos y platicábamos antes del corte de que hay un acontecimiento que sucedió en Silao, Guanajuato, donde previos a la visita del Papa, primeramente decíamos, durante que estuvo la construcción, llegaban amenazas, llegaban burlas, incluso no solamente eso, llegaron al maltrato físico, llegaron a quemarle los pastizales, a quemarle los vidrios mientras estaba en construcción, diciéndoles que se tenían que retirar de ahí y que no querían que se construyera un templo ahí. Pero vemos que para pues su desgracia de ellos, ese templo fue consagrado por el apóstol de Jesucristo en el mes de septiembre. Entonces, vemos cómo a raíz de eso, pues no solamente han dejado de, pues esa intolerancia no ha terminado. Y hoy vemos que con la visita del Papa, pues con mayor razón empezaron primeramente querían que se usara para la visita. Después empezaron, como nos decía Raquel, que por el intermedio pues tuvimos que interrumpir su participación. Pero nos estaba comentando ella de que les decían de que tenían que cubrir el templo, que para que, pues para opacar obviamente su grandeza.
Y nos estaba comentando también ahorita en el intermedio algo que realmente a mí me parece, pues, todavía cuando ellos andaban sobornando a la gente y pagándole para que fuera a hacer valla, que una valla que como lo platicábamos en el programa anterior nunca se juntó la gente. Como no podían hacer eso, nos cuenta Raquel que también querían sobornar o pagarle a los hermanos. Cuéntanos de qué se trata. Pues la manta esa que querían cubrir, querían ponerle también una foto del Papa. Nos dijeron que si no la íbamos a cubrir, que aunque sea pusiéramos una manta del Papa ahí. Pues nosotros estábamos, no, porque si aquí no somos católicos, sino la iglesia cristiana. Y como no se pudo hacer eso, también quisieron negociar con nosotros. Los mandaron a decir, mandaron unas gentes que cuánto los ofrecían o cuánto les íbamos a cobrar para que nosotros los fuéramos de ese lugar del templo, porque ellos querían hacer su congregación ahí, que los iban a pagar a cada uno de nosotros que tenían suficiente dinero para pagarlos y para irlos a otro lugar para hacer nuestra congregación. Y los hermanos le dijeron a esta persona que no, que porque aquí no negociamos con ellos, sino aquí es la iglesia la luz del mundo. Y ellos miraban que el templo y el terreno estaba grandísimo, por eso son más de 15 acres, de 15 a 16 acres, me acuerdo muy bien. Y se quedan admirados porque también esa iglesia nomás son 30 miembros y no lo creen que por tan poquitos hermanos construyeron ese templo. Y así como el nombre de esa iglesia se llama la Torre de la Fe, porque se construyó con pura fe. Como ven, unos edificios así tan grandes no nomás se ocupa para una persona, 2 personas, 30 personas, sino más gente. Pero con 30 hermanos, los hermanos construyeron ese templo. Y también eso pasó el día que llegamos, el primer día, y al siguiente día vinieron unos cuantos jóvenes a tapar el letrero que teníamos ahí que decía: no somos aquí católicos, sino la iglesia de la luz del mundo. Aquí no somos católicos romanos. Y cuando ellos venían eran como a las mediodía. Cuando todos supimos, todos los hermanos de ahí de Protección Civil fueron corriendo y ahí a mí me tocó verlo de lejos, que estaban los jóvenes ahí que estaban cubriendo las letras una por una. Jóvenes católicos Sí, que habían sido jóvenes. enviados. Ujú, Ok. correcto. Y cada uno tenía una manta blanca cubriendo como una lona, cubriendo cada letra exactamente. Y todo estaba calculado al mismo tiempo, porque los agarraron cuando estábamos comiendo, en un horario de cuando estábamos todos así distraídos, no estábamos ni en el templo. Todo estaba congregado y uno de las muchachos de ahí de comunicaciones los entrevistaron y le dijeron: yo nomás lo estoy haciendo porque me mandaron y porque quiero agarrar crédito. Y le entrevistaron a uno de ellos que alguien los había ordenado, pero no quisieron decir quién. No, es que a mí me ordenaron. Y con sus manos los agredían, los ventaban, los decían con la mano una maldición. Ajá. Sí, haciendo señales obscenas. Sí, E incluso, Raquel, a los jóvenes que tú estás comentando que estaban grabando ese suceso de intolerancia, también interrogaron porque había ahí elementos de la policía municipal, e incluso haciéndole unas preguntas de que si ellos estaban de alguna manera apoyando esto. La policía municipal, al tener la presencia ahí, por lógica estaba apoyando, pero al preguntarle a los hermanos que si ellos estaban de acuerdo en lo que aquellos jóvenes católicos enviados a cubrir el letrero estaba bien, aquel policía simplemente se limitó a decir: pues yo no puedo decir nada, yo solamente estoy cumpliendo con mi trabajo. Sí, el trabajo de alguna manera estar apoyando la intolerancia que se estaba sufriendo por parte de la Iglesia Católica, cuando ellos deberían de estar, o están más bien, para resguardar la seguridad de todo ciudadano, sea católico o sea cristiano. Es lo que alcanzamos a ver en ese video. Más aparte también las señales obscenas de las que tú hablas, pero al final de todo sucedió algo. sí, por la noche vino una persona del gobierno y les decía ahí
él fue el único que vino a cortar esas lonas y a destapar ese letrero que habíamos puesto nosotros. Dijo, aquí es un estado laico y no nomás aquí hay católicos, sino también hay cristianos, porque ahí son más de 92% de puros católicos, pero romanos hardcore, que significa que son Y comúnmente se les llama de hueso colorado ujú, o muy fanáticos, definitivamente. fanáticos, ajá, que ahí nomás habían puros fanáticos y no es cierto. También existe la Iglesia La Luz del Mundo y cristianos. No, incluso el subsecretario del que tú hablas, que es un personaje del gobierno, él simbólicamente cortó las lonas, ¿verdad? O sea, Ujú. simbólicamente las quitó. La pregunta es por qué a él no le dijeron nada. Porque la barda en la cual hicieron el letrero la iglesia, mostrando lo que ellos eran, que no eran católicos romanos, sino cristianos de la luz del mundo, cuando fue aquel gobernador, aquel subsecretario de gobernación de ahí del estado, ¿por qué a él no le dijeron nada? ¿Por qué? Porque la policía estaba ahora apoyando a los de este lado. Hasta es más, él había dicho, prensa, mírenlo bien. Yo soy el que está cortando estas lonas, que no es ninguna persona, sino que yo mismo lo estoy haciendo. Exacto. Sí, y pues yo quiero redundar en este asunto, ¿verdad? Porque me causa un poco de eh, curiosidad este comentario que ustedes están haciendo, ¿verdad? Y en lo que yo quiero redundar es de que este tipo de situaciones de intolerancia religiosa se dan principalmente por la ignorancia. Yo decía en mi comentario al principio, a esta persona no le dijeron nada ni la policía, ni El aquellos que gobierno. ni aquellos que se estaban manifestando como feligreses católicos, porque este es un hombre que tiene conocimiento de las leyes y de los derechos civiles de cada individuo en México, ¿verdad? Al manifestar este hombre que estaban viviendo o se está viviendo en un país de libertad religiosa. No hace muchos días nosotros aquí en esta misma mesa platicábamos acerca de la reforma del artículo 24 y de algunos otros artículos que en la Constitución mexicana, ¿verdad?, otorgan esta libertad religiosa y dan libertad, ¿verdad?, a cada individuo de profesar la religión que ellos quieran. Pero toda la gente, todo el gran conglomerado de población que existe en el estado de Guanajuato, ¿verdad?, el que es el bastión católico que la Iglesia Romana tiene en México, pues la mayoría de la gente, digo, no quiero hacer sentir menos ni mucho menos tratar de mirarme mal con este comentario que voy a hacer, pero mucha de la gente, la gran mayoría de la gente en México no tiene este tipo de conocimiento, no tiene este tipo de educación, la cual le permita mirar las cosas con más sentido común y mirar las cosas en un plano de derechos civiles, de derechos fundamentales de cada individuo. Entonces, cuando este tipo de situación de desconocimiento hay en la gente, se da el fanatismo. El fanatismo es aquel conocimiento que no tiene fundamentación ni bíblica, digámoslo así, ni social, ni científica, ni tecnológica, sino que es simplemente una idea que se les ha inculcado, una costumbre que sin fundamento se les ha metido, ¿verdad? Que esa es la religión que esta gente profesa. Sí, no, en realidad un poquito, regresando a las palabras que decías, Raquel, este, yo me ponía a pensar que en realidad el propósito de la Iglesia Católica ahí en el estado de Guanajuato era que cuando pasara aquel personaje, ¿verdad? Benedicto XVI, como que no mirara que en realidad había dos escenarios. Ya no solamente estaba el escenario católico, sino ahora había surgido otro escenario totalmente opuesto y con una grandeza tal que ya no lo alcanzaban a tapar. Mencionabas tú que por un momento querían tapar el templo de la torre. Estamos hablando de un templo que mide 60 metros. Estamos hablando de una altura grandiosa, grande, pues. ¿Cómo querer tapar? Ahora, también surgió el comentario de que al no poder hicieron la oferta de que ahí se presentara Benedicto XVI. O sea, ¿a qué grado llegaron? ¿A qué grado llegaron?
porque, y no solamente no querían mirar estos dos escenarios opuestos, porque recordemos que aquel monumento de Cristo Rey está en la altura, en la cima del Cerro del Cubilete, y el templo está en las faldas. Entonces, son dos escenarios, así como para el católico es una gloria aquel Cristo Rey, para nosotros como los del mundo es una gloria aquel monumento de la fe, pero ¿por qué querer taparlo? Es más, la prensa cuando llegaba ahí, ellos aseguraban que ahí iba a ser, en la iglesia de Silao, que ahí iba a ser cuando iba a presentarse el Papa. En donde se iba a presentar. Y cada rato les decían los hermanos, no, aquí no es, está allá donde usted está buscando, es allá arriba. Y ellos decían, no, pero aquí es, aquí están todos. Hace, no, aquí son cristianos. Y si tú no me crees, ven y pregúntales. Y ese reporteros y estaciones de Televisa preguntaban y estaban admirados que tantas hermanas, ellos miraban lo doble de los jóvenes que iban. Y ellos estaban, no, es que aquí va a ser. Hace, Sí, no, aquí no Oye, es. Raquel, sí, y por ejemplo, ya estamos viendo que entonces no fue para recibir al Papa. Pero ¿a qué se congregaron los más de 10,000 jóvenes que estuvieron ahí en la Torre de la Fe? Primeramente íbamos para el 48 Aniversario. aniversario. Y ahí se trataba temas muy importantes. Iban varios, no nomás pastores de la iglesia, sino doctorados, gente del gobierno. Y uno de ellos que se llama Jesús López Lobato, nos hablaba del catolicismo en el 21, En el siglo en el siglo XXI. Y él nos decía que 89 millones que son católicos, pero solamente 6.7 están activos en los católicos y los demás, pues él decía que nomás son católicos nomás y a por veces costumbre. por costumbre, y no sabían ni por qué, ni nomás lo decían por decirlo, por tradición. O sea, por tradición. en sí la estadística de la que nos comentabas de que el 92% de ahí de Guanajuato son católicos. Yo miraba algunos reportajes que llegaba aquel reportero y le preguntaba a un señor que estaba ahí en una de las plazas alustrando los zapatos. Le preguntaba, oiga, ¿y cómo se siente por la futura visita de su santidad Benedicto XVI? Aquella persona, una persona mayor, pues decía así de una manera muy, muy antipática. Dice, pues está bien que venga. O sea, no había una euforia, no había Ese una deseo. alegría genuina, no la había, y no solamente a él, sino a varios, que incluso él tenía que finalizar el comentario, él mismo poniéndole un poquito de euforia, porque en realidad a los entrevistados nomás no les sacaba una palabra de alegría o de euforia o de convencimiento católico de ellos mismos. Sí, es más, Sí, sí, yo quería, ¿verdad?, también hacer este apunte, que este tipo de reunión católica, vaya, digo, la visita precisamente de Benedicto XVI a Guanajuato, se dio porque supuestamente es el estado. Sí, tenemos una Si llamada. queremos dar la Adelante. bienvenida a una llamada. Sí, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias a los que están escuchando, que todos están hablando de lo que es la intolerancia religiosa solamente en aquella parte de Silao, Guanajuato. Yo quiero decirles que no nada más era ahí. Yo tenía escaso 16 años cuando en aquel lugar de Veracruz, se llama el pueblito de donde yo pertenezco, Chiquila, Veracruz. Y ahí en Chiquila, Veracruz, cuando la iglesia de ustedes, si no mal recuerdo, se llama la Luz del Mundo, la iglesia de ustedes, ¿verdad? Entonces, así se llama la iglesia de ustedes, la Luz del Mundo. Bueno, Sí, adelante, adelante. ok. Y cuando empezamos la iglesia de ustedes en el lugar de Chiquila, Veracruz, realmente allá es un pueblito que está remontado en la montaña. Al principio nos imaginaron la magnitud que iba al principio de la iglesia, la Luz del Mundo en la que se hizo el suelo.
Cuando empezaron a ver que iban hermanos de otros temas de alrededor, de Orizaba y la Mendoza, se me hace porque iban y tocaban las puertas para invitarnos a la iglesia de ustedes que apenas estaban confesando, eran poquitas personas en aquel entonces. Yo recuerdo que cuando empezó, ya que empezamos a ir, empezamos a visitarlo allá el lugarcito donde se reunían. En una ocasión, el sacerdote del pueblo de nosotros, el sacerdote se levantó e incluso nos prohibió ir a la iglesia de ustedes. Y cuando una ocasión iban a subir de nuevo, pastores de la iglesia de ustedes ya nos habían invitado, y cuando iban a subir, resulta que nos invitó, ya no vino, no nada más vino el sacerdote del pueblo, sino invitó al obispo. El obispo subió, incluso me acuerdo que pasamos, hicimos valla para que las personas que venían a visitarlos, a los de inglés, no pudieran pasar. ¿Por qué? Porque supuestamente, bueno, así fueron las palabras que ellos decían, que porque las personas estaban endemoniadas, porque querían, los que estaban usando el diablo para poder que la gente fuera a la iglesia de ustedes. Entonces me acuerdo que incluso yo veía nada más, porque en realidad no nos permitió ir mi papá, pero sí muchas personas con piedras, eran las señoras con sus piedras, con los señores con machetes, pues es gente de pueblo, pero no es porque ellos querían, realmente es en la forma que los hicieron ir a hacer esas vallas para que el lugar, es como dicen ustedes, no es tanto a veces la gente que no es toda la gente que no tolera las religiones que sean diferentes a la católica, pero a veces son los sacerdotes los que toman esa iniciativa para mover a lo que es el pueblo a hacer esas cosas. Porque yo recuerdo que incluso ellos iban en una camioneta ya de redilas grande, y eran como unas 13 personas las que iban en la camioneta, y toda la gente estaba a querer voltear la camioneta. Y pues lógico que al voltearla, la camioneta se iba al barranco con todas las personas que venían ahí. Entonces, ellos mismos que estaban haciendo, provocando a que esas personas no pasaran, y al caerse al barranco se morían. Y ellos, pero la gente no captaba eso, la gente lo que era que porque supuestamente estaban metiéndose a predicar. Entonces, lógico, como ya empezó a crecer y el sacerdote empezó a ver que mucha gente del pueblo iba a la iglesia de ustedes, eso fue lo que lo enojó. Entonces, yo ahorita, escuchándolos a ustedes, me di cuenta que es intolerancia, que es algo que ellos mismos saben que están mal, y lógico, no quieren que las demás gente, sus feligreses, se les vayan. Bueno, pues le agradecemos su comentario y su participación en este programa. Nosotros conversamos. Y bueno, le agradecemos también a todas las personas que han estado con nosotros. También nos llamó una señora que no dio su nombre y no quiso salir al aire. Y pues nos dejó un comentario que dice lo siguiente: que primero aprendan a hablar antes de conectar o de hablar de comentar en contra de la Iglesia Católica. No dio su nombre, no dio nada, pero nosotros decimos, sí sabemos lo que estamos diciendo. O sea, lástima que esta persona no quiso participar con nosotros ni dar su nombre, porque quisiéramos que también nos hubiera dicho, bueno, de qué manera o en qué estamos diciendo algo que es mentira. Y también yo quisiera preguntarle a Raquel, nos estaba diciendo de que ellos vivieron una noche de esas que los empezaron o que oían gritos de que los iban a ir a atacar mientras estaban en la torre. Sí, el 23 estábamos a las 4, cuando él iba a pasar en el avión arriba, nosotros estábamos ahí, estaba tomando el servicio el hermano Nicolás Mechaca. Ahí todo pasó bien, gracias a Dios salimos victoriosos, y en la noche otra vez los reunimos con el hermano Gilberto como a las 5:50, ya eran como casi las 6, y en eso de repente que estábamos ahí escuchando en el templo y cantando, se escucharon unas gentes que venían, y en eso iba a pasar el Papa con el presidente y con varios de sus gentes en carro.
en la noche y ahí venían los policías. Y en eso cuando se estaban acercando, los católicos venían y se acercaban cada rato y nosotros teníamos una cerca blanca que ellos se acercaban y ellos empezaban a gritar, atáquenlos, atáquenlos. Y empezaban a gritar más fuerte y fuerte y yo los sentía más cerca. En eso yo me ponía en mi mente glorificar y ellos seguían diciendo estas palabras que los atacaran. Y el día siguiente, una de las hermanas que estaba ahí dice que ella preguntaba ahí los que estaban ahí, uno de los católicos que dijo, ay, los otros sí estábamos dispuestos a atacarlos, pero nomás porque como ustedes tenían sus soldados ahí, no podíamos hacer nada. Pues si eso era, si no estuvieran esos soldados ahí, los habíamos atacados desde hace cuándo. Bueno, ¿y Pero realmente había soldados? Realmente, soldados así como ellos dicen que estaban vestidos de blanco y altos, no estaban. En realidadmente, nomás estaban los federales, pero ahí no eran así demasiados como ellos decían. Ellos decían y veían, ellos mismos decían que veían los soldados vestidos de blancos alrededor de la cerca y todo el terreno, los 15 a 16 acres, lleno de puros soldados. Y cuando no era cierto, nomás que éramos los jóvenes y los poquitos federales que estábamos ahí, pero no eran demasiados, así o sea, que más de... nos estás testificando de algún acontecimiento más allá de lo que pudiéramos decirlo así, físico normal, o sea, algo extraordinario, o sea, una manifestación divina, nos estás queriendo decir, algo Exactamente, que ellos miraban, que en realidad no estaba, pero que a sus ojos de ellos, los hacía detenerse. O sea, nos estás diciendo que estos soldados vestidos de blanco, de gran estatura, ellos sí los miraban y por eso se detuvieron, ¿verdad? O exactamente. sea, Y hermana Raquel, ¿cómo usted podría explicar esto? ¿Qué diría sobre esto? ¿Usted diría que la gente está mintiendo? ¿Qué diría usted como cristiana en su fe? Cristianamente se sintió la bendición tan bonita, pero los católicos, yo pienso que fue parte de Dios. ah, Todas estas manifestaciones no las vimos nosotros, más sino ellos los dieron, para que ellos dieran testimonio, que no nomás nosotros somos los que vemos, que creemos sino ellos se quedaban admirados, que cómo miraban tantos soldados, y es más, ellos dijeron que había ángeles que subían de la torre y bajaban cuando no había ángeles. o sea, pero como usted lo dice, queremos dejar bien en claro este hecho que son situaciones que no las manifestaron ustedes al No, público, sino que ellos mismos, siendo de las vieron. creencia religiosa católica romana, miraban, ¿verdad? O sea, algo que no dijeron ustedes, sino que ellos mismos por sus Que ojos la Dios estaban... testificó. No, y yo quiero fundamentar esto porque no se puede pasar por alto que esto ya es algo que Dios de antemano manifestaba. El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 3, en el versículo 15, él decía, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Así es, bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Le agradecemos a las personas que estuvieron sintonizándonos, a Raquel que estuvo con nosotros contándonos su testimonio sobre las vivencias que tuvo en Silao, Guanajuato, y a todo el público en general les agradecemos, les deseamos una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Los esperamos en la próxima emisión. Dios los Dios los bendiga. bendiga. Dios bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.